acá estoy. Súper. Creo que ahí ya la están viendo, ¿verdad? En modo presentación. Sí, así es. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra conferencia. Bienvenidos. Vamos a hablar de nutrición y microbiota. Y cuando hablé con Jessy con respecto al tema, le dije, bueno, esta conferencia se puede ver desde diferentes escenarios, pero vamos a enfocarlo específicamente sobre esas interacciones clave que tienen desde los patrones de alimentación y desde los nutrientes como tal. O sea, qué es lo que sucede con esos nutrientes que están dentro de los patrones de alimentación y cómo vamos a poder, digamos, modular la microbiota a través de esto. Esto es una imagen, yo trabajo bastante con la inteligencia artificial, específicamente en la elaboración de gráficos, y le pedí el favor que me hiciera una imagen donde pudiéramos reflejar un poco esa interacción que tiene la microbiota con los diferentes sistemas, no solamente sobre el intestino, sino sobre en general todo el cuerpo, ¿no? Y me gustó mucho porque fíjense que aquí nos muestra cómo realmente estamos colonizados. O sea, no hay absolutamente ningún lugar de nuestro cuerpo que no tenga microbiota, ¿sí? Y eso también es un concepto, digamos, que de entrada tenemos que entender, y es cómo esa microbiota, digamos, juega un papel supremamente fundamental en muchas regiones del cuerpo. Entonces, lo primero es entrar, para poder entrar un poco en materia, contextualizarnos en lo que significa básicamente la microbiota y el microbioma. Fíjense que la microbiota básicamente la enfocamos hacia esa comunidad de microorganismos que colonizan un determinado medio ambiente. O sea, estamos hablando de un hábitat específico, de un sitio específico. Entonces hablamos de la microbiota, básicamente, por ejemplo, relacionada con la piel, con el intestino, con el estómago, con el tracto respiratorio. Pero cuando hablamos de microbioma, hablamos básicamente de ese conjunto de genomas. Y cuando hablamos de un conjunto de genomas, hablamos del ARN, hablamos de los metabolitos, de todo lo que se deriva a partir de esas bacterias. Entonces, le podemos decir digamos, ampliar ese concepto mucho más, porque el microbioma, pues, se refiere a básicamente todos esos genomas que tienen todas las bacterias. ¿Mm? Y aquí, pues, digamos que esta es una infografía también muy bonita, que nos muestra como esos datos importantes que tenemos que saber. No vamos a leerlos todos, simplemente pues como que quiero que ustedes vean algunos datos que son fundamentales, que el 95% de la microbiota está ubicada en el tracto gastrointestinal, que tenemos una relación 151 genes microbianos versus genes humanos. O sea, ahí podemos ver claramente cómo tenemos más genomas derivados de nuestras bacterias que nuestros propios genes humanos, que otro dato que es muy importante y que me gusta de esta infografía es que el 90% de las enfermedades están ligadas al microbioma, ¿sí? Y de ahí también la oportunidad grande que tenemos de intervenir desde la nutrición. Cada individuo tiene una microbiota intestinal única, que es como una huella dactilar, y esto nos está dando la posibilidad de abrir digamos, esa opción de la nutrición personalizada, precisamente, de poder cada día avanzar en este mundo de la microbiota, el entender cómo cada uno de nosotros tiene nuestro propio perfil genómico asociado a la microbiota y cómo desde ese perfil podremos quizás intervenir a nuestros pacientes de una manera muy personalizada, ¿no? Entonces eso ya viene, eso ya digamos que lo estamos hablando hace ya varios años y cada día estamos mucho más cerca a poder pues hacerlo. Y bueno, fíjense que nuestro microbiota puede pesar hasta 2 kilos. Entonces, digamos que es también, digamos, tiene una oportunidad bien grande ahí. Taxonomía de la microbiota, me gusta mucho también mencionarlo porque resulta que cuando hablamos de taxonomía, hablamos de esa clasificación jerárquica que tienen todos los seres humanos y de los cuales los seres vivos y de los cuales pues la microbiota no está exenta. Entonces aquí tenemos una taxonomía que básicamente se deriva de 5 filos principales como son los bacteroidetes, las verrucomicrobias, los firmicutes, las actinobacterias y las proteobacterias. Acá vemos que básicamente de estos 5 filos hay 2 que predominan, que son los bacteroidetes y los firmicutes, que ocupan más o menos el 90% de las bacterias, digamos, que pertenecen a las bacterias intestinales. Es muy importante que veamos el otro lado de la diapositiva, ¿cierto? La parte derecha de la diapositiva, donde, eh, digamos, les quiero contar más en forma de actualización, porque me parece importante también hacerlo, y es que desde el año 2021
el Código Internacional de Nomenclatura de Procariotas decidió empezar a hacer unos cambios en los sufijos que pertenecen a los nombres de las bacterias. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tienen todos ahora la terminación ota, ¿sí? Y eso lo dan básicamente para que haya una unificación en los nombres de las bacterias. Entonces, por ejemplo, los firmicutes son bacilotas ahora y los bacteroidetes son bacteroidotas, ¿sí? ¿Eso por qué es importante? Porque de frente a muchos, digamos, artículos, papers que se están publicando más recientemente, ustedes van a encontrar ya estos filos con estos nuevos nombres. Sin embargo, también tengo que decirles que ha existido bastante controversia con respecto a esto y pues créanme que no ha sido fácil ese cambio y hay, digamos, algunos investigadores que se rehúsan a hacer ese cambio y que siguen denominándolo bacteroidetes y firmicutes y bueno, en fin. Entonces, pero sí me parece importante que ustedes sepan esto. Ahora, cuando básicamente nos referimos a un tema como la microbiota, tenemos que fijarnos en que hay una microbiota que la vamos a encontrar como microbiota autóctona. Esa microbiota autóctona, digamos que dentro de la gran clasificación, se denomina como ese conjunto de microorganismos que colonizan establemente la superficie epidérmica y de las mucosas. Entonces, en general, esa relación que existe entre los microorganismos y los otros que somos el huésped, desde la piel y desde las mucosas, es una relación que es mutualista, o sea, es de ayuda mutua, ¿no? Pero puede llegar a ser parasitaria en casos, por ejemplo, de que haya algún tipo de daño, algún tipo de disfunción de la respuesta inmunitaria. Y como vemos, esa microbiota autóctona pues se ubica en todas las regiones de nuestro cuerpo, como les decía anteriormente. Fíjense que si ustedes son visuales, se pueden dar cuenta que no hay absolutamente ninguna región que se parezca a otra, ¿sí? O sea, todos, vamos a ver en la parte superior de la imagen, están los 5 filos y no hay ninguna región que tenga una distribución de los filos igual a la otra. Entonces veamos, por ejemplo, rápidamente, comparemos, por ejemplo, la microbiota autóctona de la vagina, por ejemplo, y comparémosla con la del estómago, o comparémosla con la del intestino delgado, o comparémosla con la de la piel. Entonces, cada una de nuestras regiones tiene sus propios filos, tiene su propia estructura genómica, su propia composición de comunidades microbianas y esto también da lugar, y es un tema que hoy no lo vamos a hablar, digamos, en extensión, pero esto es lo que está dando lugar a que, por ejemplo, esos probióticos de nueva generación, esos probióticos, digamos, de última generación, digan, ok, yo necesito un probiótico específicamente, ¿para qué? Para la piel. ¿Para qué? Para una dermatitis atópica. Entonces voy, miro cómo es esa distribución, cómo es esa microbiota autóctona de la piel. Entonces yo digo, ok, tiene más firmicutes, tiene más bacteroidetes, son los que predominan, y eso da lugar a que esos probióticos sean esos probióticos de precisión porque están hechos precisamente sobre esa composición de esa microbiota autóctona. Entonces, esto es un mundo maravilloso y mágico que realmente cada día está mucho más, digamos, un panorama mucho más abierto y que nos va mostrando muchas más opciones terapéuticas también. Recordemos algo, esos son datos, digamos, que me parece importante que ustedes sepan de frente a la microbiota y es que la composición de ella varía en cada región anatómica del intestino y digamos que esta variación está muy relacionada con condiciones fisiológicas como el pH, como la presión del oxígeno, como la disponibilidad del sustrato, secreciones enzimáticas, pero es importante entender que en el intestino delgado todas estas condiciones son mucho más adversas, o sea, y el intestino delgado pues tiene situaciones como que tiene un tiempo de tránsito mucho más corto, que hay una alta concentración de bilis, por lo tanto esa colonización microbiana es mucho menor y es más limitada. Entonces es importante que podamos, digamos, entender que el intestino delgado tiene, perdónenme, el intestino grueso tiene condiciones mucho más favorables porque tiene precisamente una menor velocidad de flujo porque tiene un pH neutro o incluso ligeramente ácido y es la razón por la cual aquí en el intestino delgado, perdón, grueso y específicamente en el colon es donde se alberga la mayor parte de comunidades microbianas. La microbiota a lo largo de la vida también nos permite entender, digamos, cómo vamos a intervenir en cada momento y en cada ciclo de la vida. Simplemente aquí esta es una diapositiva en la cual puedo demorarme, créanme, muchísimo tiempo, pero quiero que queden como esas ideas fijas de qué pasa con esa microbiota en el nacimiento, o sea, qué pasa con ese bebé, ese neonato,
que tiene una microbiota que es inestable, que es una microbiota que tiene una baja diversidad específicamente porque los microorganismos que adquiere un neonato son provenientes de la madre y del medio ambiente. Y aquí, pues ahora vamos a hablar un poco de esto. 2 diapositivas quise traerles, pero básicamente aquí tan importante que es el poder modular esa microbiota a la mamá, porque esa microbiota de la mamá va a ser, digamos, va a tener una transmisión vertical a su bebé. Las diferencias específicamente en el neonato van a ser básicamente por 2 situaciones. La primera situación, parto vaginal o parto por cesárea. Esto marca una diferencia infinita en la microbiota. Lactancia materna o lactancia artificial. O sea, esas son las grandes diferencias. He estudiado bastante el tema también. Hay algunos estudios que comparan, por ejemplo, esa microbiota, empiezan a hacer una cantidad de intercambios entre qué pasa con ese bebé, por ejemplo, que tiene que nacer por cesárea, porque pues la mamá tuvo una situación de salud, pero la mamá lo lacta, ¿no? Tiene una lactancia materna. Entonces, cómo la microbiota empieza a mejorar a pesar de que haya nacido el bebé por cesárea. Y muestran, por ejemplo, qué pasa con ese bebé que nace por cesárea y que no tiene lactancia materna, sino se alimenta con fórmula artificial. Es una microbiota en disbiosis. Uy, hay unos estudios que, o sea, ustedes no se imaginan, pero aquí la idea principal es que tenemos que seguir fomentando la lactancia materna, que tenemos que seguir fomentando el parto natural, el parto vaginal. O sea, todo esto hace que esa microbiota, digamos, sea una microbiota mucho más diversa, tenga unas comunidades microbianas mucho más establecidas, ¿sí? Entonces aquí hay un campo bien importante también para trabajar. Seguimos con la infancia y la adolescencia, donde claramente se aumenta esa diversidad, pero es muy relativo también, digamos, y dependiente, por ejemplo, a en qué momento se le inició la alimentación complementaria al bebé, cómo se le inició esa alimentación complementaria, cómo fue o cómo ha sido esa dieta en el transcurso de esos primeros años de ese bebé, si, por ejemplo, ese bebé ya nació en sobrepeso, ¿sí? ¿Qué es lo que ha llevado a que ese bebé esté en sobrepeso? ¿Fue que lo adquirió de su mamá o por situaciones, digamos, externas como la dieta, por ejemplo, ha venido modificando ese peso? Si el bebé tiene contacto con animales, con mascotas o tiene hermanos, por ejemplo, eso también cambia la microbiota y la mejora, tengo que decirlo. Y la actividad física. Y aquí también yo siempre digo, a veces, por ejemplo, con los niños, no sé qué tan empáticos somos en darles recomendaciones de actividad física, excepto, por ejemplo, si estamos frente a un niño con sobrepeso o obesidad, seguro sí lo hacemos, pero en un niño sano lo hacemos. No sé si lo hacemos o no, pero a veces se nos olvida entender que la actividad física en la infancia tiene un factor o tiene digamos, un beneficio supremamente importante en cuanto a mejorar la diversidad de la microbiota. Cuando llegamos a la adultez, pues claramente aquí pues llegan situaciones que hacen parte de nuestra, digamos, de nuestra vida ya de adultos, como por ejemplo los estilos de vida. Fumamos, tomamos, nos estresamos, no dormimos, tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos enfermedades crónicas, ¿sí? Todo eso, digámoslo desde el punto de vista negativo, porque también podemos pensar, hacemos ejercicio, no consumimos alcohol, dormimos las 8 horas, tomamos mucha agua, consumimos alimentación muy saludable, ¿sí? Ojalá fuera desde ese escenario, pero nuestros pacientes seguramente no lo son. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo esa microbiota que ya está mucho más estable, pues es una microbiota que está realmente, digamos, con una situación bastante importante de disbiosis. Y llegamos digamos, a esa etapa de la vida que son nuestras personas mayores, donde claramente aquí, o sea, este es un grupo poblacional que para mí particularmente es muy vulnerable porque aquí aparecen todas las enfermedades, aquí son personas que tienen mucha más susceptibilidad porque no comen, porque no hacen ejercicio, porque están muchas veces en situaciones de hogares, ¿cierto? Abandonados por sus hijos, tienen una situación de un estrés emocional muy importante, están polimedicados porque tienen precisamente son polimórbidos y tienen una cantidad de enfermedades. Y entonces, y además de eso, la microbiota como tal, por el envejecimiento, se va volviendo mucho más inestable, pierde diversidad, entonces disminuyen los microorganismos beneficiosos, proliferan los potencialmente patógenos. Entonces, imagínense ese escenario de la persona mayor. Entonces, aquí hay una oportunidad realmente de intervención nutricional con este grupo poblacional supremamente importante.
Y esta simplemente yo dije, bueno, es para que le tomen de pronto una fotito, le hagan una captura de pantalla, porque nos muestra básicamente qué pasa en esas cuatro principales etapas de recién nacido, niño, adolescente, adulto y anciano con respecto a la evolución de la microbiota con la edad. Esto es una infografía, digamos que me parece bonita porque nos especifica, o sea, nos hace más específica pues qué es lo que sucede en cada etapa de la vida. No quise pasar por acá sin que haya por lo menos una pequeña mención de lo que significa para nosotros el poder intervenir a a este feto, o sea, está todavía en el vientre de su mamá, ¿sí? Pero cómo desde ahí podemos empezar a hacer algo que yo he denominado y que en la literatura también se menciona, no de esta manera, lo mencionan de una manera en separado, pero esa programación metabólica materno-fetal. Y que en realidad se puede hacer de una manera muy clara, eso nos da lugar para otra invitación, Jessie, la espero porque podemos hablar claramente de todo lo que significa el poder intervenir a ese feto, ¿sí? Para poder precisamente prevenir una cantidad de situaciones a futuro. Pero quiero contarles básicamente de esto. Esta es una diapositiva que quiero que ustedes la miren, digamos, como con toda la reflexión del caso. Y es que esa transmisión de esas enfermedades metabólicas de madre al hijo es realmente multifactorial e incluye muchas situaciones de orden genético, de orden epigenético también y de orden ambiental. ¿Qué nos dice la evidencia? Y la premisa científica de la evidencia es que la obesidad materna, o básicamente una dieta que no corresponde, que no es saludable durante el embarazo, crea, y ellos lo dicen ahí en este artículo que es bien interesante, como una firma, así lo denominan, una firma metabólica que influye directamente sobre el sistema inmunológico innato del bebé y que esa microbiota ya desde ahí está predispuesta a ser una microbiota obesa y a tener enfermedades metabólicas. Entonces, digamos que los mecanismos por los cuales hay esa transmisión cada día están siendo mucho más estudiados, hay algunas teorías que aún son muy emergentes, pero lo que sí dice la evidencia es que la obesidad materna, que definitivamente esa mala alimentación influye directamente en el desarrollo y en la modulación de muchos órganos del bebé y que esos órganos finalmente van a hacer esa comunicación directa que hay con el sistema, con la vía porta, por ejemplo, en el hígado, la producción de metabolitos, alteraciones en la integridad de la barrera intestinal y muchas situaciones que hacen que estos bebés, digamos, a futuro, como ustedes se dan cuenta acá, pues tengan ese metabolismo adverso, como también lo dice este artículo, y que finalmente pues sea un niño obeso y que a futuro vaya a ser obeso. Entonces aquí pues mucha tela por cortar alrededor de esto y mucho que hablar de una manera muy reflexiva de cómo también estamos interviniendo a nuestras mujeres durante el embarazo e inclusive cuando se quieren embarazar, que creo que es el momento perfecto para poder hacer modulación de la microbiota. Una imagen que nos permite también distinguir esas bacterias intestinales beneficiosas y de las dañinas. Entonces recordemos que las bacterias beneficiosas son mucho más, ¿sí? Más o menos el 95% de todas nuestras bacterias son benéficas, incluyen los lactobacilos, que básicamente son probióticos que apoyan a la digestión, a la inmunidad, las Akkermansias mucinífilas que mantienen la integridad de esa barrera intestinal, el Faecalibacterium prausini, que son productores de ácidos grasos de cadena corta con efectos antiinflamatorios supremamente importantes, y la Ruminococcus, que en general ayudan a la digestión de los carbohidratos complejos. Las bacterias potencialmente dañinas o patógenas, las Escherichia coli, las Clostridium difficile, el Helicobacter pylori y los Staphylococcus, cada uno pues digamos con una situación diferente, pero aquí que me parece importante entender de esta diapositiva y es que se destaca ese papel fundamental que tiene una microbiota equilibrada, ¿sí? Y una microbiota equilibrada es que nos va a permitir mantener la salud y prevenir la enfermedad. Entonces, aquí hay, este es un paper recientemente publicado en el Journal de Gastroenterología que me parece también muy interesante de entender. Y básicamente todo esto nos lleva a pensar en qué? En que la microbiota no es una unidad estática. Vamos a pensar siempre en la microbiota como un ecosistema vivo, como un ecosistema que cambia, como un ecosistema que se adapta y que evoluciona a nuestro entorno y evoluciona a nuestro estilo de vida. Y digo yo, cuando yo muestro esta diapositiva, digo yo, afortunadamente, porque esto nos da, como les digo, una oportunidad de intervención supremamente importante. Pero desafortunadamente esta es nuestra realidad, ¿sí? Y esta nuestra realidad es una diapositiva que me cuesta mucho, cuando la vi por primera vez
me cuestionó mucho porque dije, ¿qué hemos hecho a través del tiempo? Fíjense que aquí nos muestran cómo desde el Homo sapiens, que eran cazadores y recolectores, ¿sí? Cómo ha venido cambiando la microbiota, pero cambiando básicamente de una manera, pues, ancestral negativa. Quiero que miren en el lado derecho de la diapositiva, hay números del 1 al 9, y en la parte superior de la diapositiva hay unos periodos, digamos, por los cuales ha pasado la historia. Una revolución neolítica, una revolución industrial, la industrialización, la edad de los antibióticos y nuestro último cambio importante que fue la era de COVID-19, ¿sí? En nuestra pandemia en el 2020. ¿Qué sucede y qué ha sucedido a través del tiempo? ¿Y cómo ha sido ese cambio en la microbiota? Los enunciados del 1 a 9 son todos aquellos que tienen que ver con los cambios en la microbiota. Veamos simplemente, no sé, uno de ellos, el 4, por ejemplo, acá lo estoy viendo, el uso de los antibióticos. Quiero que miren el número 4, no sé si acá pueden ver la flechita, ¿sí? Miren lo que ha sucedido, o sea, cada vez consumimos más antibióticos. ¿Mm? Y sabemos que los antibióticos, aunque son necesarios en situaciones básicas de una infección, porque son necesarios, y yo no quiero hablar en contra de los antibióticos, muchas veces son autoformulados, muchas veces son mal prescritos, y eso hay que decirlo, y los médicos mismos estamos haciendo una campaña de, oiga, doctor, en realidad su paciente necesita un antibiótico porque ya está más que comprobado que el antibiótico, así como básicamente tiene una acción sobre los microorganismos patógenos, también tiene una acción sobre los microorganismos buenos y benéficos, y los básicamente lo que hace es eliminarlos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense cómo nos muestra más antibióticos, por ejemplo, más cesáreas, miren el número 8, totalmente ascendente, o sea, más cesáreas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la actividad física? En descenso, miren, ¿sí? El número 5. Entonces, son situaciones que nos hacen pensar que realmente estamos en un momento en el cual más enfermedades, más obesidad, más diabetes, más cáncer, más niños obesos, o sea, una situación de un panorama epidemiológico relacionado con las enfermedades crónicas que uno dice, ¿pero por qué? Pues esta puede ser una de las situaciones, porque básicamente todas estas situaciones está haciendo que nuestra microbiota se altere y se dañe. Entonces aquí, digamos, les muestro esos 3 estados básicos de la microbiota donde desearíamos y tendríamos que estar, que es una eubiosis. Cuando le pedí también a la inteligencia artificial que me construyera esto, me mostró esto y dije, pero esto no tiene nada que ver con el tracto gastrointestinal, ni digestivo, ni nada que se le parezca, ni... pero me mostró un estado en equilibrio, y en realidad esa es la eubiosis, es cuando tenemos una microbiota en homeostasis, una microbiota en equilibrio. Pero miren lo que pasa con la disbiosis, vemos como todo alterado, todo encima de todo, hay un cambio en esa composición de las comunidades bacterianas comensales habituales, o sabemos que hay básicamente una pérdida del equilibrio, y un nuevo término que se está acuñando, que es la rebiosis, que es el restablecimiento precisamente de esas comunidades bacterianas que se han dañado por alguna situación. Entonces, ¿cuál es esa relación importante? Y hasta aquí, digamos que hice como una pequeña introducción a lo que era la microbiota. ¿Cuál es esa conexión entre la nutrición y la microbiota? Aquí vemos, digamos, muchos de los factores que claramente pueden influir en esa modulación de la microbiota. Sin embargo, vemos como la dieta básicamente es uno de los factores más influyentes en la composición de la microbiota, ¿sí? Y eso lo vamos a ver entonces ahora en estos minutos que nos quedan, porque sí es importante que entendamos que realmente estamos frente a una oportunidad muy grande de que, claro, la actividad física, el sueño, la salud mental, el tabaquismo, el alcohol, el entorno, todo tiene que ver, digamos, desde la microbiota, pero afortunadamente podemos decir claramente que la dieta es el principal modulador de la microbiota intestinal. Acá vemos diferentes escenarios. Quiero que miremos primero ese escenario donde tenemos un escenario de fibra y prebióticos. Ya vamos a hablar un poco más enfáticamente de esto, pero vamos a pensar en una dieta que tiene, digamos, es predominante en frutas, en verduras, en legumbres, en cereales integrales. ¿Qué pasa? Ahí se promueve una diversidad microbiana, ahí se promueve ese crecimiento de esas bacterias que son productoras de esos ácidos grasos de cadena corta, esos Paquelobacterium prausini, esas bifidobacterias,
que tienen unos efectos claramente antiinflamatorios. Ahora veamos el otro escenario. ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes llegan con esas dietas altas en grasas saturadas, altas en ultraprocesados, en azúcares añadidos? Acá entendemos que es una microbiota que ya está alterada, es una microbiota que tiene una composición que tiene esas especies proinflamatorias, como las proteobacterias, por ejemplo, y todas esas están muy asociadas a disbiosis, a inflamación y a enfermedades metabólicas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una dieta que es alta en proteínas animales? O sea, no quiero decir que porque sus pacientes, ustedes coman proteínas, esto va a suceder. Es cuando específicamente los papers nos dicen alta en grasas, perdónenme, en carnes rojas y en carnes procesadas, ¿sí? Ahí entonces tenemos un escenario muy importante porque el exceso en el consumo de estas carnes puede llegar a producir unos metabolitos, que es el óxido de trimetilamina, que está muy vinculado al riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo también podemos empezar a intervenir en esto. Y, por ejemplo, cuando tenemos esas dietas que son altas en polifenoles, en ácidos grasos saludables como el aceite de oliva, los frutos secos, los pescados, todo esto favorece una microbiota equilibrada con efectos también claramente antiinflamatorios. Entonces, si lo vemos, digamos, de una manera global, podemos decir, la dieta es una herramienta terapéutica clave para poder modular la microbiota, para poder mejorar la salud metabólica, inmunológica y, bueno, otra cantidad de beneficios importantes. Y aquí, entonces, fíjense, ya les hablé un poco de esos factores que pueden modular la microbiota intestinal, ¿cierto? Entonces ya hablamos del modo de parto, hablamos de la lactancia materna, de la dieta, el ejercicio, que es otro tema maravilloso también, como pues mejora la presencia de enfermedades, el envejecimiento, el consumo de medicamentos, la geografía, o sea, la microbiota cambia entre regiones, entre ciudades, pues entre países, claramente tenemos una microbiota totalmente diferente, pero aquí digamos que de esta diapositiva lo que quiero rescatar es cómo los alimentos o los hábitos alimentarios tienen unos, digamos, de esos componentes que tienen los alimentos, tienen un impacto inmediato sobre la composición de la microbiota intestinal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir básicamente que lo que nosotros decidamos consumir o lo que nuestros pacientes decidan consumir va a tener, cada alimento va a tener como una implicación directa sobre esos grupos representativos de especies que hacen que básicamente haya una modificación de esos metabolitos que son, digamos, liberados a través de esa producción de esos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, muchos estudios han explorado este mundo de la dieta y digamos, de lo que son los hábitos alimentarios, y la conclusión de todo esto ha sido que la dieta es un factor que es altamente modificable y que puede ser, es un enfoque, no puede ser, es un enfoque terapéutico bastante atractivo para poder modular esos enterotipos que están relacionados con enfermedad. ¿Qué es un enterotipo? Porque para poder seguir hablando de esto, pues tengo que explicarles para los que no saben, y es que el enterotipo son precisamente esos grupos de bacterias según el tipo de dieta que se ingiere. Entonces, por ejemplo, si son dietas, por decirles, dietas altas en proteínas, dietas altas en grasa, son bacteroidetes, o sea, los que predominan son los bacteroidetes, son enterotipos tipo 1. Pero si, por ejemplo, lo que nuestros pacientes más consumen es, por ejemplo, vegetales, frutas, que tienen mucho que ver con esos ambientes rurales, esos ambientes agrarios, por ejemplo, en el campo, pues son enterotipos tipo 2. Y los enterotipos tipo 3, que son los ruminococcus, que básicamente tienen que ver como con una combinación entre los enterotipos 1 y 2, que son los que más predominan. Se dice que más o menos el 60% de los enterotipos son enterotipos tipo 3. Entonces, en ese orden de ideas, se ha observado, pues digamos que los enterotipos, como están influenciados principalmente por el tipo de dieta, pues también son fácilmente modificables. Y eso también nos, pues digamos, nos lleva a pensar un poco en esta siguiente diapositiva. Es un estudio que se hace donde se comparan precisamente dos grupos poblacionales. Entonces, ellos comparan individuos que viven en el campo, que tienen precisamente esa cultura agraria, rural, y la comparan con personas que viven en la ciudad, que incluso este mismo artículo alcanza a mencionar algo de situaciones de orden emocional, mental, de cómo vivimos en la ciudad, estresados, etcétera. Y
digamos, hacen el estudio con respecto a cuáles son esas especies que predominan y claramente para las personas que viven en el campo, que consumen más frutas vegetales, predominan los firmicutes, que son especies claramente fermentativas y que tienen prebotelas de enterotipo predominante, pero quiero que miren algo importante y es que en este estudio se incluye la composición corporal. ¿Mm? Y eso también, digamos que creo que muchos de nosotros trabajamos mucho en el músculo y pensamos también en ese órgano endocrino que claramente es, digamos, un objetivo terapéutico también para poder intervenir en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo realmente también ese eje intestino, microbiota, músculo existe cuando, por ejemplo, hay una especie, un enterotipo, digamos tipo 2 que son las prebotelas que predominan? Pero miren qué pasa, por ejemplo, con el otro enterotipo, que son los bacteroidetes, cuando se consume más grasa, más proteína, predominan otro tipo de especies y también, por ejemplo, la composición corporal, cómo cambia alrededor de eso. Este mismo estudio incluyó algo también muy importante y es que, digamos que estudiaron, por ejemplo, esas modificaciones de la microbiota según los periodos estacionales del año y, por ejemplo, vieron cómo varían de una manera importante en verano e invierno. ¿Sí? En verano, por ejemplo, hay más consumo de frutas, de vegetales frescos, mientras que, por ejemplo, en invierno hay muchos más alimentos o consumo de alimentos congelados, enlatados, ¿sí? Y eso, digamos, ¿cuál es la conclusión de esto? Y es que esas diferencias de alimentación, por la situación que sea, porque vivimos en el campo, porque vivimos en la ciudad, porque estamos en verano, porque estamos en invierno, explican de alguna manera esa variabilidad taxonómica que hay de esos ecosistemas microbianos intestinales. Entonces, esas intervenciones dietéticas que hagamos, fíjense que pueden llegar a ser, digamos, muy cortas, o sea, podemos intervenir de una manera rápida en nuestros pacientes y esto puede inducir a cambios muy drásticos en la composición de esa microbiota que está muy asociado a esas variaciones también de lo que consumamos y de las elecciones nutricionales que tengamos. Y les he hablado mucho de esto y me parece también importante que podamos llegar digamos, a tener muy claros estos indicadores de la microbiota como son la abundancia, la riqueza, la diversidad. Y fíjense que aquí, digamos que la abundancia se refiere a la cantidad o cuántos microorganismos tenemos, la riqueza, cuántas especies diferentes de microorganismos, ¿sí? Ahí que hay, digamos, una diferencia en número y en especies, pero la diversidad, que es lo que más les he hablado, ¿no? Todo el tiempo les he mencionado diversidad, diversidad, y en los papers van a encontrar todo el tiempo cambios en la diversidad, se refiere a cuántas especies diferentes de microorganismos y cómo están distribuidos. Ustedes recuerdan esa primera diapositiva que les mostré, la microbiota autóctona. Entonces, pueda que tengamos muchos microorganismos, pero si están donde no tienen que estar, entonces ahí pueden haber alteraciones en la diversidad. Entonces aquí hay dos conceptos muy importantes. Y van a encontrar también esto, y es que se van a encontrar frente a tres tipos de diversidad, alfa, beta y gamma. Entonces cuando hablamos de la diversidad alfa, básicamente nos referimos, ustedes se dan cuenta que ahí está como enfocado, a la riqueza de especies de la microbiota de un hábitat de una región específica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un estudio de diversidad alfa, por ejemplo, se puede analizar la cantidad y la distribución de diferentes tipos de bacterias en una muestra de heces, en una sola muestra de heces. ¿Qué pasa con la diversidad beta? La diversidad beta mide qué tan diferentes son las comunidades microbianas entre sí. Entonces, por ejemplo, un estudio de diversidad beta es donde se podrían comparar, por ejemplo, las comunidades bacterianas presentes en diferentes muestras de heces, pero, por ejemplo, en personas que tienen diferentes tipos de dieta o, por ejemplo, en personas que tienen diferentes condiciones de salud, ¿sí? Entonces, siempre vamos a ver esos cambios en diversidad alfa, diversidad beta, pero básicamente la diversidad beta es una herramienta muy importante para entender, por ejemplo, cómo la composición de la microbiota varía entre personas, entre sitios, en momentos diferentes de la vida, y esto nos permite, digamos, ampliar un poco esos factores que podrían llegar a modificar de una manera muy importante la microbiota y cómo puede incidir en la composición y en la función de la microbiota. Y miren, esto se acaba de publicar, realmente se los traje a ustedes casi de primicia, porque digamos, este journal que es de patología y gastroenterología se propuso estudiar esos cambios en alfa diversidad y en beta diversidad referido específicamente a los grupos de alimentos. Miren qué hermoso, y esto les voy a pedir que le tomen fotito, que tomen la referencia bibliográfica porque
Es un paper divino donde nos hablan acerca específicamente de cambios en la microbiota relacionados con la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos incrementar esa alfa diversidad? ¿Cómo podemos incrementar esa beta diversidad a partir de alimentos muy específicos? ¿Y qué definitivamente es lo que nos daña esa diversidad? Mire, ¿sí? Digamos, no me alcanzó el tiempo porque se los juro que lo añadí anoche, de verdad. Entonces no me dio el tiempo para poder traducírselos, pero creo que no está tan difícil el poder entender cómo podemos realmente, cuando hacemos intervenciones nutricionales relacionadas con esos alimentos, podemos influir de una manera muy importante en la diversidad de nuestra microbiota. ¿Vale? Y aquí entonces vemos también rápidamente, digamos, eso es un estudio que se hace cómo la dieta altera de forma rápida y reproducible el microbioma intestinal humano, y es que pusieron a dos grupos poblacionales, unos, digamos, unas personas que consumían unas dietas basadas en plantas y las personas que consumían unas dietas basadas en animales, y miren cómo, por ejemplo, cuando se ponían a las personas a consumir un alto aporte de fibra o digamos, en el grupo de dietas basadas en plantas, mire cómo, digamos, cambia ese microbioma intestinal. Y miren, por ejemplo, qué pasa en una dieta basada en animales donde no comen fibra, ¿sí? Entonces, miren cómo decrece esa diversidad de la microbiota. Y finalmente, así lo hicieron, por ejemplo, ponían a las personas a consumir altas porciones de grasa o bajas porciones de grasa, proteínas, por ejemplo, en las dietas basadas en proteína animal, pero lo más importante es que se dieron cuenta que realmente estos cambios que tenía la microbiota alteraban de una manera muy importante precisamente lo que les acabo de decir, la beta diversidad. O sea, la alfa diversidad no varía tanto, pero la beta diversidad sí varía de una manera importante. Entonces, finalmente, lo que dice este estudio es que la dieta, cuando usted pone a su paciente a que haga cambios en su alimentación, en este caso, por ejemplo, dietas basadas en plantas versus una dieta basada en proteína animal, que son básicamente dos extremos, cómo la microbiota actúa y cambia básicamente alrededor de esos cambios. Y miren esto tan lindo, esto es un estudio real que se hace y esta es una foto real que tomaron y es un contexto donde se hace una comparación de la microbiota intestinal en un grupo poblacional de cazadores recolectores de Tanzania, ¿sí? Mírenlos, esta es una foto real, ¿sí? Y la compararon con una sociedad occidental en California. Y miren lo que encontraron, ¿sí? Que encontraron una diversidad significativamente mayor, un promedio de 730 especies en las personas que vivían en un contexto de Tanzania versus 277 especies en un contexto de las personas que vivían en California. O sea, miren ese cambio tan importante que hubo en cuanto a la diversidad. Se encontraron especies microbianas únicas que estaban ausentes en el grupo de California, y en el grupo de California hubo una desaparición de especies de genes asociados con la respuesta al daño oxidativo en el intestino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la eubiosis tiene que ver con riqueza, tiene que ver con diversidad, tiene que ver también con una capacidad metabólica muy importante en la microbiota intestinal para poder tener esas respuestas inmunitarias protectoras. Entonces, esto es una diapositiva que se les tiene que quedar a ustedes así súper grabadas y es cómo definitivamente lo que consumimos, lo que comemos, nuestros modos de vida, porque no solamente aquí estudiaron lo que consumían, sino el modo de vida tiene mucho que ver en esa diversidad de la microbiota. Y esto es, digamos, esas teorías, de alguna manera, esas hipótesis que se formulan hoy día con respecto a esos cambios en la diversidad. Aquí no estamos hablando que los firmicutes son buenos y las bacteriotas son malos o al contrario. Aquí tiene que haber un equilibrio básicamente dentro de nuestros filos bacterianos y cuando ese equilibrio se pierde, fíjense que puede dar lugar, una hipótesis es que se produzca obesidad cuando hay más firmicutes, menos bacteridetes o que, por ejemplo, haya enfermedades intestinales inflamatorias cuando hay menos firmicutes y más bacteridetes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues una microbiota equilibrada. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que buscar? Pues básicamente poder tener una barrera intestinal sana, ¿sí? Y aquí está, yo digo, para mí cuando hablo de microbiota, digo, aquí está el secreto, en que podamos volver a restablecer esa barrera intestinal, porque créanme que tenemos esa barrera intestinal en disbiosis y en deterioro, como lo vamos a ver ahora. Entonces, simplemente quiero mostrarles cómo es una barrera intestinal normal,
básicamente encontramos una defensa intestinal frente a los patógenos que está formado por precisamente la primera capa, que es la microbiota intestinal. Aquí en esa microbiota intestinal compite el espacio, los nutrientes, los microorganismos patógenos, ¿sí? Y la idea es que no pasen, o sea, que esa microbiota sea tan diversa y que tengamos tantos microorganismos ahí que no puedan pasar. Pero ¿qué pasa? Que por alguna situación pasa, tenemos una segunda capa de defensa que son la capa de moco, ¿no? O sea, es la barrera, la segunda barrera de defensa, donde básicamente está esa mucina, esa capa de moco, que es básicamente una barrera que contiene productos antimicrobianos, que contiene inmunoglobulina A secretora, que es una de las principales inmunoglobulinas dentro de nuestro sistema inmunológico. A esto le sigue una monocapa de células epiteliales, ¿ya? Entonces es la barrera epitelial como tal, que proporciona también una barrera física, pero básicamente aquí se detecta la presencia de patógenos a través de receptores tipo TOL, que sintetizan o responden a esas citoquinas y sintetizan péptidos con una capacidad bien importante antimicrobiana. Y ya en la última capa, la más importante, creo yo, frente a muchas situaciones de nuestra vida diaria, y es básicamente esa barrera inmune, ¿sí? O sea, es ese sistema inmunológico, esas son esas células que básicamente responden inmunitariamente, esas células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B, que bueno, componen todo el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, por eso es que no se nos puede olvidar que el 70% de nuestro sistema inmunológico está aquí. O sea, está en nuestro intestino. Y de ahí es donde debemos también empezar a pensar de cómo mejorando nuestra salud intestinal, mejorando nuestra barrera intestinal, pues vamos a tener una mejor salud inmunológica. Y aquí pues tenemos esa disbiosis, ¿cierto? Tres tipos de disbiosis: pérdida de diversidad, sobrecrecimiento de patógenos, disbiosis por cambios metabólicos en la microbiota. Entonces, estas son las clasificaciones que últimamente se han dado a la disbiosis. Antes se hablaba como pérdida del equilibrio, sí, pero se da por básicamente estas tres situaciones. Y esto es lo que pasa en una disbiosis, esa barrera que les presenté anteriormente, que está básicamente, tiene una puerta de entrada por situaciones genéticas, de orden alimentario, por contaminación, drogas, alcohol, etcétera. ¿Qué sucede? Que estos LPS, que son las bacterias gram negativas, esas endotoxinas gram negativas, ¿qué sucede? Traslocan, rompen esa primera barrera. Fíjense que aquí hay como unas cremalleritas, ustedes se dan cuenta, eso se llama las uniones estrechas, las uniones apretadas, porque en realidad están pegadas. Pero son tantas las influencias que tenemos de este orden superior, que lo que hacen es traslocar, activar todo el sistema inmunológico, porque eso es lo que hace, se activa ese sistema inmunológico, rompen, traslocan, activan el sistema inmunológico, y básicamente esto da lugar a que ese incremento, esos lipopolisacáridos en la circulación, pues dé lugar a que haya esa respuesta inflamatoria, que da lugar a la aparición de enfermedades de orden hepático, autoinmune, neurológico y claramente metabólico. Y por eso es que decimos que el 90% de las patologías tiene asociada una disbiosis, ¿sí? Porque es que aquí es donde sucede el problema. Y todo esto, pues digamos que antes, que se denominaba básicamente la permeabilidad a la barrera intestinal, pues hoy día lo denominamos como un leaky gut o un intestino con fuga, ¿sí? Que esa es la manera como hoy nos estamos refiriendo. Jessy, te voy a pedir el favor que me digas cómo voy con el tiempo para también saber y no pasarme por... Tenemos 15 minutos. Bien, listo, perfecto. Vale. Entonces, aquí simplemente visualmente quiero que miren qué sucede en una situación de eubiosis, qué sucede en una situación de disbiosis, donde todavía no hay un daño como tal de la barrera, pero fíjense que las uniones ya empiezan a aflojarse, si ya puede haber un paso y una translocación, pero fíjense que aquí estamos hablando de leaky gut, que precisamente es ese aumento de la permeabilidad, es esa disfunción de algunos de los componentes de la barrera intestinal, donde las uniones apretadas se rompen, se relajan totalmente y hay esa translocación bacteriana. ¿Mm? Simplemente aquí para que veamos esas situaciones diferentes de la microbiota intestinal comparado con eubiosis y disbiosis, y qué pasa, por ejemplo, en cada una de esas situaciones. En disbiosis se disminuye la diversidad, no hay producción de ácidos grasos de cadena corta, se aumentan los microorganismos patógenos y hay una sensibilidad muy grande a los cambios dietarios. Eso seguramente ustedes lo han escuchado mucho, y es que, o seguramente lo hemos escuchado de alguna manera, que toda enfermedad comienza en el intestino, eso lo dijo Hipócrates en el año 430 antes de Cristo, pero
a mí me gusta definirlo de esta manera y es que toda enfermedad comienza en el intestino permeable, ¿sí? Básicamente ahí es donde encontramos todas las situaciones. Y aquí, entonces vemos cómo esa relación, hay una relación tripartita. Una relación tripartita es básicamente esa relación donde existe un hábito, una dieta que se relaciona con cambios en la microbiota. Esa microbiota tiene una composición y unos metabolitos que van a influir en la salud del huésped. Y lo mismo la dieta, entonces va todo, digamos, en sintonía. Y como hablamos muchas veces de los ejes, eje intestino-cerebro, eje intestino-músculo, eje intestino-corazón, pero básicamente este es un eje muy importante porque la dieta puede alterar, acá lo ven desde los nutrientes positivos, o tenemos frutas, vegetales, tiene una implicación directa sobre la microbiota que va a producir unos metabolitos y que va a influir, digamos, desde ese marco fundamental que es ya los órganos como tal, ¿cierto? Entonces el pulmón, el estómago, el hígado, el intestino, el cerebro. Entonces, ¿cómo vamos, digamos, a través de la dieta influyendo? Y esto es un eje que básicamente sí es importante manejar. Ahora, aquí siempre van a haber dos caminos, ¿sí? Y es esa dieta y su rol indiscutido sobre esa permeabilidad intestinal. Entonces, básicamente vamos a encontrar estos dos caminos. Tenemos un camino, un exceso de azúcares, de grasas, alcohol, disbiosis, inflamación crónica a bajo grado, o sea, enfermedad, estrés, ejercicio intenso. No voy a hablar mucho de eso porque eso es otro tema, pero también el ejercicio intenso puede llegar a causar disbiosis y, por ejemplo, el uso de medicamentos como los antiinflamatorios, como los antibióticos, como los inhibidores de la bomba de protones. Pero tenemos otro escenario que es el que sí queremos explorar y es un escenario de fibra, de prebióticos, de grasas, de polifenoles, de vitaminas, de probióticos, ¿sí? Entonces, ese es el escenario. Otro artículo que se acaba de publicar también precioso, donde nos dicen, mire, realmente aquí, digamos, hay una situación de un impacto muy importante de fibra, azúcar y grasa sobre la microbiota, la barrera intestinal. Si la decisión es consumir una dieta saludable, alta en fibra, en prebióticos, básicamente eso nos da como resultado el obtener ácidos grasos de cadena corta, fitoquímicos que van a incrementar precisamente esa producción de moco. Recuerdan que es esa segunda barrera física. Entonces, fíjense cómo esto influye directamente sobre esa segunda capa, eleva también los niveles de péptidos antimicrobianos. Estamos hablando que influye sobre la segunda y la tercera capa. Y esto influye que en la homeostasis inmune, en una barrera, en una mejor funcionalidad de la barrera intestinal, versus qué sucede con lo otro. Una dieta alta en grasas, una dieta alta en azúcares, todo esto va a, que a dañar ese mocu, a hacer una desregularización o un rompimiento de esas barreras, esas uniones estrechas que va a dañar nuestra barrera intestinal. ¿Sí? Entonces, cuando yo les decía a ustedes, el foco está en que en cuidar el intestino, en cuidar esa barrera intestinal, pues este artículo que se acaba de publicar, digamos que me lo confirma mucho más. Y, ay, perdónenme, y entonces cuando hablamos ya directamente sobre esos nutrientes, esa influencia que tiene sobre la microbiota intestinal, pues a mí me gusta mucho empezar a hablar un poco de esto, ya es lo último, y es, venga, hay unas matrices alimentarias, hay esos nutrientes que modulan sinérgica o antagónicamente todas las vías metabólicas que son determinantes para la salud de la enfermedad. Entonces, aquí nos dice esa matriz, cuando hablamos de matriz decimos, la alimentación no se basa solamente en nutrientes, no se basa en alimentos aislados, sino en esas mezclas que hay de nutrientes, en esas mezclas que hay de alimentos, y eso nos forman un patrón alimentario concreto que básicamente lo vemos así, ¿cierto? Entonces decimos que una dieta cetogénica no es aguacate, o una dieta cetogénica no es grasa, o una dieta cetogénica no es proteína, ¿sí? Entonces lo ubicamos dentro de un contexto donde es la unión y la suma de muchos alimentos y muchos nutrientes. Igualmente pasa con la dieta mediterránea, las basadas en plantas, paleolíticas, la dieta la milpa, que la amo con mi corazón, y ustedes mexicanos no saben, de verdad, yo a veces siento que ese recurso tan lindo que tienen, de la tierra tan hermosa que tienen, que es la dieta la milpa, es una dieta maravillosa. O sea, aquí está, y puede ser, cuando me preguntaron hace poco en un congreso, ¿tú qué harías en un paciente en inseguridad alimentaria? ¿Tú qué harías en un paciente que no tiene el recurso para irse a comprar un aceite de oliva y un aguacate, etcétera? Y yo le digo, pues con todo respeto te voy a decir que la dieta la milpa, que tiene maíz, que tiene chile, que tiene calabaza, ahí está la solución a muchos problemas de la salud de los mexicanos, y creo que no, como que yo siento que no lo visualizan de esa manera, y pensándoles de la microbiota es maravillosa. Y claramente pues la dieta occidental, que tenemos que decirlo, pues que claramente está aquí dentro de los patrones alimentarios.
Simplemente aquí quiero que miren, fíjense un poco lo que decíamos anteriormente, yo no soy, digamos, promotora de una dieta basada en plantas, pero tampoco soy promotora de una dieta basada en proteínas, pero sí los cambios son importantes. Vemos como una dieta basada en plantas, por ejemplo, aumenta la producción claramente de ácidos grasos de cadena corta y esto influye directamente sobre la barrera intestinal, sobre las células TREC, sobre una disminución claramente en la inflamación versus lo que sucede, por ejemplo, con dietas basadas en proteínas y en grasas. Y miren aquí esto tan lindo, y es que nos muestran diferentes tipos de proteína. Proteína animal, proteína whey o proteína de suero de leche, y lo compararon con una proteína, un extracto de proteína de chícharo, y básicamente vieron esos cambios que habían en la diversidad y en diferentes grupos y especies microbianas y se dieron cuenta que finalmente todas mejoran la diversidad, fíjense, o sea, no hay tampoco cambios tan grandes entre la proteína, por ejemplo, del pollo, del pescado, del huevo, porque la compararon contra pues, proteína animal, pues, versus suero y versus chícharo, pero sí se dieron cuenta que habían algunos grupos representativos que sí cambiaban de una manera muy importante. Por ejemplo, las bifidobacterias, los lactobacillus, tuvieron mucho más que ver con proteínas como el suero y como la proteína vegetal que con la proteína animal. ¿Sí? Y como con la proteína animal aumentan las protobacterias, como son los alipistas, las bilófilas, las clostridias, ¿sí? Que no tienen que ver con las proteínas de origen vegetal. Algo similar sucede, por ejemplo, con la grasa vegetal versus la grasa animal o la grasa, podemos decir, grasa saturada versus insaturada, donde vemos también que tiene mucho que ver, sobre todo con situaciones de orden inflamatorio, como por ejemplo el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo, o sea, todo este cambio también dentro de lo que estamos viendo hoy es que hay que fijarnos un poco más en ese tejido adiposo que está enfermo, esa adiposopatía. El tipo de grasa tiene mucho que ver, pero tiene que ver también porque la composición de esas especies microbianas cambian según el tipo de grasa que le damos a nuestros pacientes. Entonces aquí un poco también que podemos decir que pues la grasa, ¿cierto? También tiene su propia clasificación y que no podemos pues satanizar, ¿cierto? La grasa, sino que también tenemos que poder, digamos, pensar en que hay tipos de grasa que pueden favorecer esa microbiota intestinal. Este es un resultado de un estudio donde se estudian seis o se analizan seis ensayos controlados, aleatorizados y nueve estudios observacionales transversales, donde miren lo que dicen, dietas altas en grasa, menor diversidad microbiana, ¿sí? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con dietas altas en ácidos grasos monoinsaturados? Que hay algunos resultados inconsistentes en humanos, pero que podría modular el ratio firmicutes-bacteroidetes. Recuerden lo que sucede cuando hay desequilibrio en ese ratio, o sea, más obesidad. O sea que los ácidos grasos monoinsaturados pueden influir positivamente modulando la microbiota, impactando la obesidad. Los omega 3, por ejemplo, hicieron un análisis en estudios de intervención corta de 45 días, digamos que no nos dieron como resultados muy consistentes, eh, pero ese es otro estudio donde sí me gusta más porque básicamente estudiaron el impacto que tienen las grasas sobre la microbiota, pero también, fíjense, sobre la barrera intestinal. Entonces, en conclusión, ¿qué se ve? Necesitamos más ácidos grasos monoinsaturados porque no solamente mejoran la microbiota, sino que tienen efectos positivos sobre la integridad de la barrera intestinal. El omega 3 básicamente tiene un impacto positivo sobre el ratio firmicutes-bacteroidetes, pero tiene un efecto antiinflamatorio con un aumento de ácidos grasos de cadena corta. Definitivamente los ácidos grasos omega 6 que son inflamatorios, pues causan más leaky gut, ¿cierto? Más hipermeabilidad de la barrera intestinal. Y así vemos también como los ácidos grasos saturados y los trans, pues no. Pero miren, aquí básicamente dice, en general, los lípidos sirven como un macronutriente importante en la modulación de la composición de la microbiota y en algunos parámetros metabólicos subyacentes a la diabetes mellitus. Es decir, que podríamos también pensar en cómo esos ácidos grasos monoinsaturados omega 3 pueden llegar a modular la microbiota para impactar, por ejemplo, positivamente sobre las personas que tienen diabetes. Y aquí es algo más visual, pero realmente donde muestran cómo hay una acción potencial de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 sobre esa barrera intestinal, pero aquí lo muestran básicamente, venga, pacientes obesos, pacientes con resistencia a la insulina, pacientes que consumen alto aporte de grasa, pacientes que tienen permeabilidad intestinal, que tienen enfermedades inflamatorias intestinales e incluso, fíjense que analizaron acá, pacientes con depresión. O sea, aquí ya ingresaron el eje intestino-cerebro
donde pues es otro tema maravilloso, pero donde tenemos en conjunto una situación de endotoxemia metabólica, de una respuesta inflamatoria muy importante. Esos pacientes, todos, sin excepción, son pacientes inflamados. ¿Y qué pasa cuando les damos ácidos grasos omega 3? Miren, mejora totalmente esa composición de la microbiota, mejora las bifidobacterias, disminuye las enterobacterias, aumentan los ácidos grasos de cadena corta, disminuye la endotoxemia y claramente todo eso tiene una acción antiinflamatoria. Entonces creo que cuando pensamos en el omega 3, que lo pensamos claramente tiene un efecto antiinflamatorio, tenemos que pensarlo también desde el punto de vista de la microbiota. Y pues claro, tenemos que pensar en los carbohidratos como por eso lo dejé de último, porque hay un impacto muy positivo de los carbohidratos sobre, digamos, sobre la microbiota intestinal. Y básicamente derivado de que de pues nuestra amada fibra. La fibra, esa parte de las plantas que el cuerpo no puede digerir, es un concepto muy básico, o sea, sabemos que hay muchos conceptos de fibra, pero básicamente, pues, digamos que eso es lo que sucede, que tiene dos propiedades fundamentales que son la solubilidad y la fermentabilidad, que son las propiedades más destacadas de la fibra, que aunque no son equivalentes, están muy, digamos, muy relacionadas, están estrechamente relacionadas y que pues esta es una clasificación, podemos encontrar también muchas clasificaciones, pero lo encontramos como insoluble, que básicamente es fibra no fermentable, la fibra soluble fermentable y los almidones resistentes que entran dentro de esa nueva clasificación de fibra. Y quiero que nos fijemos y que le pongamos un poco el foco a las fibras solubles fermentables, esa fibra que se disuelve en agua, que aumenta la saciedad, que forma esos geles viscosos, básicamente, y que aquí es donde se encuentra básicamente nuestros conocidos y muy amados prebióticos, donde están los betaglucanos, el salvado de cebada, el psyllium, los frijoles, en Colombia decimos frijoles. O sea, me ha costado un poco ese cambio de acento, pero bueno, digamos los frijoles, las pectinas, las inulinas como son el plátano, el ajo y la cebolla, la oligofructosa y los fructooligosacáridos. Entonces, este es el grupo donde más vamos a centrarnos en cuando pensamos en microbiota, porque aquí estamos básicamente trabajando sobre prebióticos. Y los almidones resistentes, de los cuales ya les voy a mencionar, digamos, ahora en una diapositiva. La fermentabilidad de la fibra, fíjense que no toda la fibra fermenta, por lo tanto no toda la fibra es prebiótica, eso es importante. Entonces, la fibra que fermenta son las pectinas, los mucílagos y las gomas. Entonces, esa es la fibra, digamos que tiene un impacto mucho más importante sobre la microbiota intestinal. Y aquí entramos en un término, una definición que es muy importante que la tengamos presente, que son esos carbohidratos accesibles a la microbiota, o sea, los famosos MAC. Esos MAC son aquellos, digamos, carbohidratos que nutren a la microbiota intestinal y que son indispensables para poder tener una mayor diversidad y un mejor equilibrio. Y aquí encontramos, digamos que de una manera muy fácil, los fructo, las inulinas, los galacto, el almidón resistente, las pectinas y los betaglucanos y sus respectivas fuentes. ¿Qué sucede con estos MAC? Nos dan energía, o sea, le dan energía al intestino y cuando el intestino recibe esa energía, ¿qué hace? Pues hay más crecimiento microbiano, pues tenemos una mejor salud intestinal y se promueve la formación de esos ácidos grasos de cadena corta. Estos son, digamos, los beneficios de la fibra. Tampoco voy a quedarme mucho acá porque seguramente pues ya lo sabemos, pero básicamente digamos que tenemos que entender que esa fibra tiene, digamos, un impacto desde la salud, desde todo punto de vista, desde el punto de vista digestivo, desde el punto de vista metabólico y claramente desde el punto de vista de la microbiota intestinal, ahí tiene su efecto. Los tipos de fibra, y no solamente, digamos, el tipo de fibra, sino también la fuente y el género bacteriano que fermenta, porque no todas las fibras fermentan hacia el mismo género. Entonces, por ejemplo, las pectinas, ¿dónde están las pectinas? En la manzana, en el durazno, las cerezas, en las zanahorias, en la naranja. ¿Qué nos va a producir? Eubacterium, Bacteroides, Faecalobacterium, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tipos de fibra fermenta un género bacteriano diferente. Y pues aquí claramente los prebióticos que tengo que mencionarlos sí o sí, porque pues hace parte de esto importante, y es que pues son esos ingredientes alimentarios no digeribles que llegan al colon, sirven como sustrato a los microorganismos, originan energía, producen metabolitos, micronutrientes, todo eso es utilizado
por el huésped, que somos nosotros, y estimulan el crecimiento de especies bacterianas beneficiosas, principalmente las bifidobacterias y los lactobacilos en la microbiota intestinal. Esos son los diferentes tipos de prebióticos, ¿sí? Digamos que ya los hemos mencionado. Con estos efectos, digamos, básicamente desde el punto de vista intestinal, pero también desde el punto de vista metabólico, y pues los oligosacáridos de la leche materna, los HMOs que son indiscutibles y seguirán siendo por siempre los prebióticos protagonistas. O sea, nadie le quita ese protagonismo a los prebióticos de la leche materna. Y estos nuevos prebióticos, que son los almidones resistentes, el ácido linolénico conjugado, o sea, el omega 3, ya se está considerando como un prebiótico, y los polifenoles. Recuerden esto simplemente, que aunque todos los prebióticos son fibra, no toda la fibra es prebiótica. Recuerden que solamente la fibra que fermenta. Y esto se los traje para que vieran. Hay una página preciosa que es esta. Por favor, tómenle fotito y después van y la buscan. Pensé que el tiempo me iba a quedar un poquitico más para que fueran, lo buscáramos, hiciéramos un ejercicio, pero les quiero invitar a que lean esta página preciosa, que es precisamente la Asociación de Prebióticos.org, y ahí van a encontrar todo lo relacionado con prebióticos, infografías preciosas, y bueno, todo esto nos permite también seguir creciendo y seguir, digamos, creciendo en este conocimiento tan maravilloso. Y esta clasificación de los prebióticos que me pareció súper linda, porque nos dicen, mire, son 3 grupos, no nos enredemos tanto: carbohidratos, y los carbohidratos son oligo, disa y poli; los fitoquímicos, que son polifenoles; y otros, por ejemplo, que donde están los ácidos grasos omega 3. Visualmente, ¿cómo se verían esos prebióticos? Miren, o sea, no es tan difícil poder decir a los pacientes, venga, con un poquitico más de pectinas, con un poquitico más de mucílagos, de betaglucanos. O sea, aquí lo vemos que pueden hacer parte precisamente de esas recomendaciones. Y aquí, ¿cómo actúan esos prebióticos? Es una diapositiva en la que me demoro un poco explicándola, entonces digamos que no, por el tiempo no lo voy a hacer, pero sí quiero que se fijen básicamente en cómo esos prebióticos básicamente producen estos grupos bacterianos, como son las bifidobacterias, los lactobacilos y los bacteroidetes, a través de la fermentación, ¿cierto?, que producen esos ácidos grasos de cadena corta. Y a partir de esos ácidos de cadena corta, pues suceden muchas cosas. Sucede, por ejemplo, que se aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa, que va a tener un efecto supremamente importante en disminuir las cifras de lípidos, pero también, por ejemplo, esos ácidos grasos de cadena corta van a disminuir ese pH luminal, lo cual va a mejorar, digamos, toda esta solubilidad de los ácidos biliares, y va a disminuir la absorción de los lípidos. Va a disminuir también, por ejemplo, esto mismo, estoy todavía aquí en el A, va a producir, esa fermentación va a producir esos péptidos antimicrobianos con una exclusión competitiva, que va a ser claramente una labor, digamos, de disminuir todos esos microorganismos patógenos. Pero también, si nos vamos para arriba, fíjense que aquí está la barrera intestinal, ¿cierto? Entonces esos ácidos grasos de cadena corta lo que van a hacer es que van a ser una fuente de energía precisamente para esta barrera intestinal, lo cual va a permitir que haya más síntesis de moco, de mucina, que haya una regeneración de ese epitelio, y que a través de eso pues se disminuyan esas endotoxinas metabólicas, que son las que nos producen todas esas enfermedades de las que hablamos anteriormente. Pero también fíjense cómo hay una disminución, por ejemplo, la grelina, hay un aumento de las GLP-1, de todos esos digamos, enzimas que van a contribuir a que haya una disminución del sobrepeso, haya un aumento de la sensibilidad a la insulina. Y por otro lado, pues también que esa respuesta, digamos, inmunitaria, también pues dé lugar a que haya una disminución en la inflamación, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos desde este, digamos, de este modo global, decimos, caray, o sea, como que dar prebióticos seguramente sin tener que pensar tanto en la suplementación, porque seguramente es algo que podemos hacer, y no estoy en contra de suplementar, pero desde lo que nosotros damos en nuestros planes de alimentación, pues es muy importante. Y yo no puedo pasar por aquí sin hablar de nuestros amados polifenoles también. Recuerden que los polifenoles son esos compuestos bioactivos que se encuentran en todos los alimentos de origen vegetal. La mayor parte de esos polifenoles alcanzan el intestino grueso y quedan expuestos básicamente a esa actividad microbiana, ¿sí? Y ellos básicamente son los que están unidos a la fibra. Entonces aquí tenemos cómo los polifenoles tienen una doble acción en el colon, como un efecto prebiótico, y también sistémico, porque actúa sobre órganos y sobre tejidos llanos. Entonces, hoy día se considera los polifenoles
como unos prebióticos que promueven ese crecimiento de cepas de bacterias beneficiosas y reducen además la cantidad de patógenos potenciales. Aquí vemos entonces, por ejemplo, esos probióticos, miren ese grupo perdóneme, polifenoles, ese grupo tan hermoso que hay, son básicamente 4 grandes grupos donde los que predominan son los flavonoides y de ahí pues digamos que hay una cantidad de fuentes alimentarias que podemos incluir en la dieta, pero también no nos olvidemos, por ejemplo, de los estilbenos donde el resveratrol, por ejemplo, el polifenol también puede ser un polifenol protagonista. Y aquí vemos entonces también cómo esas funciones de los polifenoles en la microbiota tienen muchas implicaciones sobre el huésped, o sea, sobre nosotros y sobre la salud, ¿cierto? Entonces se observa, por ejemplo, cómo esa función se ejerce principalmente a través de los metabolitos, a través de compuestos también, por ejemplo, presentes ahí como es la fibra, y cómo esto puede llegar a modificar la composición de la microbiota intestinal. Entonces, esa cantidad de polifenoles que están presentes en nuestra alimentación, pues digamos que tienen efectos muy positivos, pero tengo que decirles algo importante, y es que la biodisponibilidad de los polifenoles en nuestra microbiota básicamente también se debe a que tengamos una microbiota sana. Cuando tenemos una microbiota en disbiosis, esa acción de los polifenoles, esa biodisponibilidad de los polifenoles, pueda que no sea lo suficiente para poder lograr todos esos efectos metabólicos que les estoy presentando aquí, ¿no? Entonces eso también es importante y es como primero trabajamos también en poder modular un poco esa microbiota intestinal para que esos polifenoles puedan ser biodisponibles. Simplemente también otra diapositiva donde vemos cómo hay unos efectos muy importantes de los polifenoles sobre la modulación de la microbiota intestinal. Entonces aquí, digamos, un artículo muy lindo porque nos muestra muchos polifenoles. Yo simplemente hice 2 capturas de pantalla donde dije, bueno, básicamente uno siempre conoce el té verde, el polifenol de la uva, seguramente el arándano, seguramente el resveratrol. Entonces, para que ustedes se den cuenta de esos efectos que tienen y cuáles son los modelos, porque eso también es importante. Digamos, gran parte de la controversia que hay en microbiota y algunas personas, digamos, que se rehúsan un poco a pensar de cómo ha llegado la microbiota a revolucionar la medicina y la nutrición. Dice, es que muchos estudios están hechos en animales, están hechos en ratones, están hechos en murinos, pero resulta que ya cada día, si ustedes se dan cuenta, hay más estudios en humanos, hay más evidencia en estudios en humanos y eso también pues debe ser una evidencia también que podemos y que tenemos que poder, digamos, trasladarlo a nuestros pacientes. El almidón resistente, no olvidemos esto que es hermoso y es fundamental y es como el almidón, que es un hidrato de carbono complejo que es formado por moléculas de amilosa y de amilopectina, tiene varias fracciones que no son metabolizadas por las enzimas del tubo digestivo y estos son los que se conocen como almidones resistentes. Entonces, el almidón tiene básicamente una estructura que es en gránulos. Cuando estos gránulos se calientan, se gelatinizan y cuando se enfrían se produce un proceso que se llama la retrogradación. Cuando se retrograda se forma como una estructura cristalina que es muy similar a la fibra. Entonces, cuando hacemos esto, estamos consiguiendo que esa parte del almidón se convierta en ese almidón resistente y por lo tanto en fibra, una fibra que no se absorbe y que tiene un efecto claramente prebiótico. Todo esto es denominado como el almidón resistente tipo 3 porque existen 5 y básicamente el almidón resistente tipo 3 es el que hace todo este proceso. Se forma durante el enfriamiento y, digamos, se reorganiza toda esa parte molecular de la amilosa y se forma una amilosa retrógrada. Esos almidones que ya no se absorben, sino que llegan al colon, actúan como una fibra, pues lo que hacen es ser uno de los mejores alimentos para la microbiota intestinal. Y se hace básicamente así. Esa es la parte práctica, la parte que me gusta hablarle a los pacientes. Esta misma diapositiva la tengo en mi consultorio y les explico a los pacientes cómo deben hacer un almidón resistente. Cocinen su arroz, su papa, su plátano, su yuca, su pasta e incluso leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos. Lo cocinan como lo cocinarían normalmente y lo refrigeran. Me gusta este porque muestran que al menos un día, algunos artículos hablan de 4 horas, 6 horas, 8 horas. Yo realmente le digo de un día para otro al paciente en un topercito y el día siguiente ya lo sacan, lo calientan porque pues comerse un arroz frío, ¿no? Y cuando hablamos de volverlo a calentar, no hay ningún problema, 120 grados máximo, o sea, no a una temperatura tan alta y
ya tienen su almidón resistente tipo 3. El último calentamiento no hace parte de la formación del almidón resistente. O sea, básicamente el almidón resistente ya está cuando usted lo saca del refri. Ahí ya está su almidón. Sino que pues por orden organoléptico, pues los pacientes lo calientan, entonces simplemente hacer como esa precisión. Y aquí los beneficios de los almidones resistentes. O sea, fíjense que no solamente tienen una acción muy relacionada con la microbiota y la fermentación y la producción de ácidos grasos de cadena corta, sino también desde el punto de vista metabólico. Y este es digamos, un resumen de esos beneficios que pueden tener esos almidones resistentes desde esa generación de esos ácidos grasos de cadena corta con la microbiota, la saciedad, peso, composición corporal, metabolismo, glucosa y lípidos, y también sobre esa formación de esa matriz viscosa que hace ese almidón, que básicamente pues, va a permitir que haya una disminución del vaciamiento gástrico, glicemias mucho más estables, disminución en la absorción de nutrientes. Entonces, es muy lindo este mundo digamos, del almidón resistente y cómo podemos llegar a hacerlo práctico en nuestra consulta. Recordemos que uno de los ácidos grasos de cadena corta más importantes es el butirato y el butirato básicamente lo obtenemos a partir de estos efectos positivos. Fíjense que hablan aquí de dietas mediterráneas, hablan de dietas basadas en plantas, ¿sí? Nuevamente, digamos, también hablan de polifenoles, de más fibra, de más almidones resistentes, como también forman más butirato, pre y probióticos y alimentos fermentados. Y cómo también podemos disminuir, o sea, de forma negativa esa producción de butirato cuando comemos más azúcares, más grasas, menos fibra, cuando también utilizamos antisépticos de una manera indiscriminada. Eso también puede dañar nuestra microbiota, los antibióticos y el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo. Eh, Objetivo terapéutico, ustedes lo saben, siempre lograr esos 25 por lo menos gramos de fibra en nuestros pacientes, que pues no es fácil, pero tenemos que por lo menos lograr de alguna manera a través de recomendaciones nutricionales en cuanto a verduras, frutas, legumbres, semillas de linaza, frutos secos, o sea, como también, digamos, dentro de las recomendaciones tenemos que ser cada día más incisivos. Y este también es un artículo precioso donde mire cómo hablan acerca de esos diferentes grupos de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos influyen directamente sobre esos cambios en la microbiota. Aquí lo hablan específicamente sobre pacientes con, digamos, qué pasa a los pacientes diabéticos, pero quiero que se queden aquí en esta segunda fila, columna, perdónenme, donde nos hablan acerca de cómo cambian realmente cuando consumimos, por ejemplo, fibras, almidones resistentes, proteínas, digamos, derivadas de proteínas buenas, de proteínas como el pollo, por ejemplo, y el huevo, cuando, por ejemplo, consumimos más carnes, miren cómo cambia, o cuando consumimos más grasas trans, cómo cambia, y cuando consumimos más omega 3, ¿sí? Entonces, realmente esto ya está sobre evidencia y sabemos que realmente la microbiota se modifica muchísimo con respecto a lo que comemos. Y miren esto tan lindo, y es que aquí dicen, venga, si usted se propone darle a su paciente quizás un poquitico más de almendras, un poquitico más de nueces, un poquitico más de aguacate, usted está haciendo todo, porque aquí estamos uniendo alimentos ricos en fibra con alimentos ricos en grasas insaturadas. Y esto es un nutriente muy importante para la microbiota y estos tres alimentos lo tienen, ¿sí? Entonces, unir las grasas saludables con alimentos altos en fibra. Y pues aquí simplemente como los nutrientes, la modificación de la dieta, especialmente la composición de carbohidratos y de lípidos, tiene un efecto beneficioso sobre la permeabilidad intestinal, que finalmente ahí donde tenemos que trabajar, que resulta una mejoría claramente pues de esa permeabilidad intestinal. Esto es un tema que no se nos puede olvidar, por favor, o sea, hace parte de nuestras recomendaciones, estoy segura, pero miren lo que sucede. Estos ultraprocesados, mal llamados alimentos, me rehúso a llamarlos alimentos, son productos o son ultraprocesados, tienen una cantidad de estas sustancias, sales, azúcares, emulsificantes, grasas, fosfatos, colorantes, que van a tener un impacto supremamente negativo sobre la microbiota de uso crónico. Y eso es muy importante decirlo que, pues claro, o sea, todos podemos en algún momento decir, oiga, me quiero comer una hamburguesita, una donita, una pizza, qué rico, y con un refresco, qué delicia, o sea, no pasa nada. Pero cuando estos alimentos hacen parte de de nuestra alimentación diaria o de nuestros pacientes, pues eso va a tener un impacto, miren aquí en el círculo, cómo está la barrera intestinal, cómo digamos, sustancias derivadas o estos productos derivados
traslocan, rompen la barrera intestinal, miren, causan el leaky gut, disminuyen la alfa diversidad. Todo esto altera la composición de la microbiota y claramente da como resultados una permeabilidad intestinal muy aumentada. Todo esto tiene mucho que ver, ojo, con todo lo que tiene que ver con fructosa, que desafortunadamente hoy día es muy común el uso y lo sabemos todos, vamos a los supermercados y encontramos fructosa industrializada añadida por todo lado, es un boom, 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 y miren lo que sucede. Ese exceso de fructosa relacionado con los productos ultraprocesados, de sacarosa y de glucosa, aumenta la permeabilidad, la disfunción de las células TREC, o sea, de las uniones estrechas, no de las células TREC, perdón, de las uniones estrechas, aumenta la translocación de endotoxinas. Claramente todo eso tiene un efecto también a nivel hepático muy importante que pues van a favorecer la inflamación intestinal y pues van a hacer un efecto que realmente pues en las últimas décadas se ha encontrado como la fructosa pues ha aumentado y ese aumento es muy paralelo a una mayor incidencia de obesidad y de diabetes. Un panorama donde comparamos dietas mediterráneas y no solamente la dieta mediterránea. O sea, yo no quisiera que lo miraran como una dieta mediterránea. Mírenlo desde los componentes que tiene, los polifenoles, la fibra, los ácidos grasos omega 3, los micronutrientes relacionados con frutas, vegetales, vitaminas, minerales. Miren cómo vemos un panorama mucho más equilibrado, un mantenimiento de la microbiota, una barrera intestinal digamos, donde está sana, está íntegra, donde hay una tolerancia inmune. Y mire lo que sucede en el otro escenario, ¿sí? Donde pues obviamente todo esto está absolutamente alterado. Podría ser más fácil de lo que se piensa, a veces vemos que esto es una cuestión por allá muy difícil de alcanzar. Créanme que la UNAM hace este boletín en el año 2021, donde dice, mire, esto es lo que tiene que hacer, estos son los efectos y esta es la dosis diaria de lo que usted debería hacer para poder cuidar su microbiota. Eso es me parece que es la mejor manera de llevar esto a la práctica clínica, inclusive con nosotros mismos, procurar de que esta primera columna haga parte de nuestra alimentación, de nuestro hábito diario de alimentación y seguramente pues todo esto va a ser mucho más fácil para poder mejorar y modular nuestra microbiota intestinal. Bueno, no siendo más, creo que me pasé un poco, discúlpeme, pero bueno, este es un tema que creo que hay mucho de qué hablar, mucho que aprender. Asimismo, yo cuando digo esto, digo, la microbiota es tan dinámica, es, digamos, todo el tiempo vamos a encontrar lo que yo les digo hoy, les voy a seguramente decir en 2 meses, no, miren, salió otro artículo que habla más, salió una nueva molécula, salió. Entonces, esto es divino, entonces yo espero haberles podido dejar por lo menos en ustedes sembrada esa necesidad de seguir aprendiendo y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a esta sesión. Hola de nuevo. Pues te agradecemos infinitamente a ti el tiempo, aunque te hayas pasado, no pasa nada, porque al contrario, te agradecemos ese tiempo de más que nos brindas para tener estos conocimientos y compartirlos con nosotros, ¿no? Nada más, no Gracias. sé si tengas tantito tiempo para ver si hay preguntas. Hay preguntas, claro, claro, claro. Sí. Igual si quieren poner Maravilloso. su audio, creo que sí pueden, ¿me dicen? Si no, para poder activar. Ok, sí. Yo tengo una. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, bien. Bueno, tengo dos, creo que una ya la contestó. Ajá. Aquí la apunté. Dice, con la evidencia actual que tenemos, ¿qué tanto influye la microbiota materna durante el embarazo en la salud metabólica, pero futura del bebé? Ujú. Totalmente. Mira, Ok. cada día te lo digo con conocimiento de causa, porque hace poco me invitaron a un congreso a hablar de compuestos bioactivos en pediatría, un tema que para mí yo lo había leído, no lo había estudiado, y me tocó que estudiar lo que no sabes, y empecé a estudiar, dice, o sea, si voy a hablar de pediatría y voy a hablar del efecto que tiene el polifenol sobre un niño, pues tengo que irme al inicio, y es, ¿qué pasa cuando esa mujer queda embarazada? O sea, esa transmisión vertical que se hace de la microbiota del bebé a la mamá es realmente esa primera microbiota que el bebé va a adquirir. Y sabes qué, mira, te voy a poner el ejemplo más, digamos, que ahora recuerdo más. Por ejemplo, los niños que nacen prematuros.
¿sí? Ok. Un niño prematuro, ¿qué sucede? O sea, cuando por ejemplo vemos esos niños que están bajos de peso, que se nos dificulta como nutriólogos a esos llevarlos a ese peso, a esa curva, a ese percentil, y cuando vemos, es que es un niño prematuro, directamente esa microbiota ya nace en disbiosis, Cristian, ¿sí? Ok. Y esa disbiosis ya desde el neonato tiene todo que ver en una futura salud, ¿sí? Lo mismo pasa con la obesidad, lo mismo pasa con la diabetes. Entonces, por eso es que creo que aquí hay un trabajo muy grande y cuando yo te digo una programación materno-metabólico-fetal, es porque tenemos que trabajar muchísimo, por ejemplo, con esas mujeres que nos envían en una edad fértil, que todavía no, que no tienen hijos, que a veces no la remiten por esta obesa, ¿sí? Ok. Sabemos que esa mujer en cualquier momento puede quedar embarazada y que de ahí es lo que sucede, entonces vamos a tener niños más obesos y por eso tenemos, digo yo tenemos porque ya pues, soy colombiana, pero cierto, Jessy, ya soy casi mexicana, todavía estoy a punto ya de recibir mi residencia, pero ya me considero en serio. Decimos, o sea, ¿por qué México está en el primer lugar de Sí. obesidad infantil? O sea, ¿qué nos está haciendo falta? Sí, claro, políticas de salud pública y el etiquetado y todo eso es muy bonito, pero ¿por qué no trabajar desde la raíz y desde el inicio? Trabajemos desde las mujeres que son potencialmente fértiles, obesas, hipertensas, diabéticas, y de ahí podremos cambiar definitivamente la salud de ese bebé. ¿Mm? Ok. Otra pregunta que tengo es, en un futuro la nutrición podría ser completamente personalizada según el perfil, o sea, de cada microbiota, sí se podría. Ya vamos para Ok. allá, ya vamos para allá, Con, ya lo estamos haciendo. Mira, dime, tú me vas a decir alguna otra eh, cosa. porque he escuchado mucho de las últimamente sobre las pruebas de genética, ya no Exacto. nomás de las de sangre, las que conocemos normalmente. Ujú, Ya se habla mucho, de hecho lo platicamos hace poquito, creo. ujú, Este, y no sé si de ahí, por ahí parta, claro. como para darnos cuenta que es una herramienta ese tipo de pruebas. Exactamente, sí. Mira, eso es algo súper lindo. Yo quiero decirles que México va más allá, o sea, México va muy adelantado en esto. Ya tenemos esos test de secuenciación genética de la microbiota, ¿cierto? Tenemos el ARN16S, que básicamente es Ujú. no es el único, pero es, digamos, el más utilizado. Si tú lees, por ejemplo, los estudios de microbiota, todos van a ser basados en la mayoría de esas pruebas genéticas, donde hay dos retos, Cristian. El primer reto es lograr que sea una prueba asequible a la población, que no está asequible en este momento. O sea, digamos que tú te lo puedes hacer, yo te puedo remitir ahora con seguridad a 3 centros aquí en Ciudad de México donde te la van a hacer y te va a costar 8.000, 9.000 pesos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tú me vas a decir, no, listo, yo me la hago, yo tengo el dinero. Perfecto. Es el primer reto que sea asequible. Y el segundo gran reto es que podamos interpretar una prueba de esas. ¿Sí? Ok. Porque listo, tú me la traes y ¿cómo interpreto eso? ¿Cómo hago para interpretar de que hay un grupo que definitivamente una composición de especies que me pueden hacer pensar que Cristian va a estar más propenso a diabetes o que vas a desarrollar a futuro un cáncer porque tienes una composición genética de la microbiota que está apuntando hacia eso? Eso es un reto Ok. grandísimo, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, cuál es la idea cuando les hablo de nutrición personalizada? Vamos para allá. Pero tenemos dos retos y es hacer que esto sea más asequible, que podamos lograr llegar a que así, y yo miro esto con ilusión, ¿sabes? Hace mucho tiempo, por ejemplo, que tú te hicieras una DEXA, pues no era Ujú. fácil, te costaba un montón de dinero y era algo supremamente difícil. Ya hoy una DEXA tú vas y te la Sí. haces. Entonces yo pienso que, digamos, a futuro esto va a ser una realidad, pero nosotros como profesionales en nutrición tenemos que también, esto que ustedes están haciendo, o sea, haciendo esto de poder abrir estos espacios, de poder estudiar, hacer todos estos cursos, todo esto, también nos permite ir avanzando en cómo podemos ir nosotros, pues, mejorando nuestro conocimiento y yendo un paso más allá para poder hacer ese análisis que no es fácil. ¿Sí? O sea, yo no te quiero decir que a ti te llegan y es como leer una glucosa que te dicen de 70 a 100 es lo normal. Y no, así no se lee. O sea, es un test genético. ¿Mm? Sí, sí, Entonces sí. ahí Muchas está el reto. gracias. Pero yo anhelo, yo aspiro y lo veo con ilusión y con esperanza que sea una manera muy efectiva de intervenir a nuestros pacientes a mediano plazo.
Ok. De hecho, sí escuché precisamente hoy en un podcast sobre en un país que están haciendo algo con inteligencia artificial, que es de una manera muy accesible, que como que te meten en un área y te sale pues todas las cuestiones futuras que puedas tener y no es tan caro. Pero pues ahorita es con el apoyo de lo de la inteligencia artificial, lo cual también me sorprendió las primeras presentaciones que nos dio, eh, que tuvo la libertad de decirnos y no nos limitó a decir, pues, o sea, Ujú. usarlo como una herramienta, vaya, también me quedo con eso. Es una Ya. herramienta. Cuando la utilizas de una manera adecuada, es una herramienta maravillosa. Así es. Ok, gracias, buenas noches. Gracias, Cris. Gracias. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sin pena, sin miedo. Sin pena y sin miedo. Creo Bueno, que de cuando... momento no. Ajá. Pero igual mensajitos de que les ha encantado, sinceramente, igual a mí, de todo corazón te lo digo, nos encantó. Espero en un futuro igual poder coincidir de nuevo y pues a lo mejor de manera Gracias. presencial, ojalá se pudiera. Y Claro, claro. sí, ok, te voy a hacer llegar tu constancia, pues de agradecimiento de que estuviste presente con nosotros y de verdad de todo corazón, pues te agradezco y te agradecemos todo el equipo y todos los asistentes. Ahí están los aplausos. Muchas gracias, gracias. De Bueno, verdad les agradezco muchísimo. A través de Jessy, no sé si ustedes tienen un grupo o algo así donde se puedan comunicar, les voy a hacer llegar una invitación que vamos a tener para el próximo 18 de septiembre, para de hoy en 8 días. ujú, Vamos a hacer un webinar con un gastropediatra colombiano. eh, digamos que es una persona, es un investigador en microbiota que admiro muchísimo y que nos va a hacer una conferencia relacionada con todos los factores conductuales y ambientales relacionados con microbiota. El ingreso es libre, entonces a través de Jessy, si me permiten, les hago llegar el link para que se inscriban y ojalá pueda atenderlos a todos en mi webinar dentro de 8 días. Los espero de verdad y va a ser una un espacio académico también muy importante. Entonces, ahí les hago llegar la invitación también. de acuerdo. Muchísimas gracias y bueno, Un gracias a abrazo todos. para todos. Que tengan buena noche y gracias por su invitación. Estoy feliz. Gracias, Chao, bye. chao, gracias. Bye. Gracias a todos también por estar y nos vemos pronto. Bye. Gracias. Bye.